Vamos a explicar el funcionamiento de los transistores BJT. Primero diremos lo que es un transistor. Un transistor es un componente semiconductor en el que nosotros podemos controlar la corriente que pasa de colector al emisor con pequeñas corrientes o con la corriente que llega por la base. Visto esto, veremos los tipos y símbolos que hay. Tenemos aquí el primer tipo, es NPN. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el NPN como el PNP, que son los tipos que hay, pues tienen tres patillas. Una es la base, otra es el colector y otra es el emisor. En los dos modelos aparecen indicadas. Este es el NPN y este es el PNP. Para acordarse de regla mnemotécnica diremos que el emisor siempre es la patilla que tiene la flecha y aquí en el NPN no pincha. El emisor no entra en la base, no pincha la base. En cambio, en este PNP, pincha a la base. Aquí tenemos un modelo de un transistor y pues un transistor es un circuito, esto es un semiconductor y luego tiene tres patillas que dependiendo, habrá que ver las características del fabricante para ver cuál es el emisor, cuál es el colector y la base. Pero ahí vemos tres patillas que se corresponderían con cada uno de los elementos que hemos dicho. Vamos a ver si entendemos los estados de trabajo. Para eso tenemos aquí lo que es un símil hidráulico. Vamos a pensar en este tapón. Aquí tenemos un recipiente lleno de agua y una tubería. El recipiente lleno de agua sería el colector y esta sería la tubería por la que desagua, que sería el emisor. Para nosotros tenemos, para poder controlar la posición de este tapón, podemos introducir una pequeña cantidad de agua por la base, por este conducto, y en función de cómo introduzcamos, la cantidad de agua que introduzcamos, dejaremos pasar más o menos agua. En función de esto tendríamos tres estados. El primero sería en corte. Corte querría decir que este tapón está completamente cerrado. Por lo tanto, no estamos metiendo agua por la base, el tapón permanece cerrado y no permitimos el paso del colector al emisor. Siguiente opción sería, vamos a ver cuál es el extremo, que sería en saturación, que es lo que tenemos aquí. En saturación sería si el tapón está totalmente despegado, permite pasar agua del colector al emisor, la cantidad máxima, dependiendo de las dimensiones de este orificio. ¿De acuerdo? ¿Cómo conseguimos eso? Pues poniendo una cantidad de agua que sea lo suficientemente grande para levantar el tapón. Entonces, si la intensidad que llega por la base es suficientemente grande, podemos pasar, o el agua o la corriente podría circular libremente del colector al emisor. Esa sería la zona de saturación. Y luego tenemos la última zona, que sería la zona activa. ¿Vale? Entre las dos situaciones extremas que hemos visto, de que no pase agua o pase la máxima cantidad permitida, hay varias situaciones o muchas situaciones intermedias, que sería donde nosotros podemos, dependiendo de cómo esté la posición de este tapón, podemos regular la cantidad de agua. Pues aquí podremos hacer que pase más o menos agua del colector al emisor en función de esa posición del tapón, que la controlaremos con la cantidad de la base. Entonces aquí vemos que con pequeñas cantidades de agua, aquí podemos controlar bastante cantidades de agua más grandes. Si esto lo hemos entendido, el funcionamiento del transistor sería cambiar lo que es la intensidad de la corriente o la cantidad de agua por intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, vamos a verlo. Aquí, también tenemos que entender que la cantidad de agua que viene aquí, de que llega al emisor, es la que viene desde arriba, la del colector, más la que llega de la base. Entonces, resumiendo, se cumple que en un transistor tenemos que la intensidad del emisor es igual a la de la base más la del colector. Y luego, los estados de trabajo son tres. Corte. Si la intensidad que le llega por la base es cero, sería el equivalente al tener el tapón en la posición cerrada, no pasaría corriente del colector al emisor. Y por lo tanto, este se comportaría como un interruptor abierto. Situación opuesta a esta sería la de saturación. Si la intensidad de la base es mayor a un valor de saturación, sería lo equivalente a tener el tapón totalmente separado en esa tubería, pues la intensidad de colector a emisor es la máxima. Eso equivaldría a que entre colector y el emisor tenemos un interruptor o se comporta como un interruptor cerrado. Entre estas dos situaciones intermedias tenemos lo que es la zona activa. Entonces, si la intensidad de la base está entre los dos valores anteriores, la intensidad de saturación o cero,
¿Qué ocurre? Que nosotros podemos controlar la cantidad de agua o de corriente que pasa de colector a emisor. Aquí en el dibujo he simbolizado la corriente de la base con un valor pequeño y la intensidad del colector al emisor sería un valor que sería múltiplo de este valor, tal y como hemos puesto en esta fórmula. La intensidad del colector sería beta veces la intensidad de la base, es decir, conseguimos que la intensidad que pase por el colector sea multiplicar la intensidad de la base por un determinado valor. Ese valor beta es lo que se denomina ganancia de un transistor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurriría si en un circuito nosotros, por lo tanto aquí si hacemos un ejemplo y consideramos que la intensidad de la base, la ganancia de un transistor es 100, beta 100, pues podríamos considerar que para una intensidad de 1 miliamperio, por aquí podríamos conseguir 100 miliamperios. Es decir, multiplicamos y además, aparte de multiplicar, reproducimos exactamente la señal. La señal que entra por la base tiene una forma y reproducimos esa señal en el colector, aparte de multiplicarla por un determinado valor. ¿Qué ocurriría si nosotros queremos multiplicar un valor, queremos obtener una intensidad mucho más grande que las que nos puede dar un transistor con su ganancia? Pues bueno, podría hacer un montaje complementario, un montaje que es lo que se llama Par-Darlington, y es hacer un montaje de dos transistores tal y como vemos aquí en este dibujo o aquí que está simplificado. ¿Vale? Aquí lo tenemos incluido en un circuito y aquí son los dos transistores donde el emisor de uno llega a la base del siguiente transistor. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con eso conseguimos que con este transistor multiplicamos, con el primer transistor multiplicamos la intensidad de la base por beta y luego esta intensidad que va del emisor a la base del segundo transistor la volveremos a multiplicar. Entonces la ganancia total sería beta 1 por beta 2. Ese montaje para conseguir grandes ganancias se llama montaje